Bien, con todos, bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura, hoy miércoles 23 de septiembre. ¿Sí? Espero que se encuentren bien en sus hogares conjuntamente con todos sus familiares, ¿sí? Con toda la predisposición ustedes para trabajar. ¿Sí? Para empezar la clase, hacemos primero un sondeo de la clase anterior. A ver, ¿quién me dice qué vimos la clase anterior? Sobre las variaciones lingüísticas. Sobre las variaciones lingüísticas. Correcto, muy bien. ¿Alguien de ustedes me puede decir el concepto de variaciones lingüísticas? Sí, señor Anderson Casagrande, me parece. Dígame, por favor. Una variación lingüística es que si acá se diría zapatilla y en la costa se diría, se me fue el nombre, pero es diferente nombre a la que nosotros conocemos. Ya, a ver. El concepto, gracias Anderson, el concepto de variación lingüística. ¿Qué me dice? El concepto de variación lingüística. Porque para explicar un ejemplo tengo que saber también el concepto. ¿Sí? A ver, el concepto de variación lingüística. Nadie sabe con sus propias palabras. No les digo textualmente igual que... Es una forma específica de forma natural. A ver, si me repite Mateo. Es una forma específica de lengua natural. Una forma específica de lengua natural. Bueno, algo se asemeja. A ver, ¿quién más? A ver, señor Edison o González, si proyecta la cámara a su rostro, por favor. Necesito verles y que estén atentos acá a la clase, no en otras cosas. ¿Sí? A ver. El concepto con sus propias palabras. A ver, lamentablemente, no sé qué es lo que pasó. ¿Sí? A ver. Steven Quispe, lea por favor. Se entiende por variación lingüística el uso de la lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, histórico. La forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en que están implicados. Gracias. Vean el concepto de variación lingüística. Hay puntos específicos de este concepto que no deben olvidarse. Que siempre, si yo les pido que es una variación lingüística, estos puntos específicos deben nombrarlos. ¿Sí? A ver, con esto, ¿quién me dice el concepto de variación lingüística? ¿No están atentos de la lectura? A ver, entonces, de pronto no le entendieron a su compañero. Atentos. Dice, se entiende por variación lingüística el uso de la lengua, condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, histórico. La forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, es decir, no es igual, sino que varía según las circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación que están implicados. Está clarito, está facilito este concepto. ¿Sí? Repito, se entiende por variación lingüística el uso de la lengua, condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, histórico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tipo geográfico, ¿de dónde viene? ¿De dónde vive? ¿De dónde nació? Tipo geográfico. Sociocultural, de pronto, con quién se está relacionando y el tipo de cultura que tenga. ¿Sí? El tipo de preparación que tenga. Histórico, de pronto, porque traemos raíces de nuestros, de pronto, familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, los que tenemos, de los que tienen bisabuelos. ¿Sí? Eso significa
Dice, la forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, es decir, no es igual, sino que también varía según sus circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación que están implicados, ¿sí? Es decir, con quién de pronto se están llevando, con quién de pronto están hablando, ¿sí? Entonces yo les hacía énfasis, de acuerdo a la clase anterior, les hacía énfasis que ustedes, cuando ustedes están hablando entre sí, en grupo, entre compañeros, entre amigos, ¿sí? Se emplea un tipo de lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Empleamos términos que no los empleamos esos términos cuando estamos hablando de pronto con nuestros padres, con un profesor, con autoridades de un colegio. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, con esto, ¿quién me da un concepto con sus propias palabras, concepto de variación lingüística? Es el conjunto de diferentes formas de alternativa para expresar un mismo significado. Jimmy, algo está haciendo interferencia en su micrófono. No sé si le acomoda, no sé, de pronto los audífonos, no sé, algo está pasando, ¿sí? Y me puede repetir, por favor, su concepto, el concepto que usted me da. Es el conjunto de diferentes formas de alternativas para expresar un mismo significado. Sigue la interferencia, pero es algo que le entendí, sí está bien, bien acertada el concepto, ¿sí? Alguien que de pronto, ¿sí?, que quiera dar el concepto con sus propias palabras, de concepto de variación lingüística. Cambios y variaciones que sufren la lengua en su uso, debido a factores geográficos, social y Ya, correcto, ya, ¿sí? Diferentes tipos de expresiones que utilizamos, y esto depende de dónde venimos, tipo geográfico, sociocultural, de dónde de pronto con quién nos estamos relacionando, ¿sí? Histórico, de pronto de raíces que traemos de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? De igual manera, no es uniforme, depende de inclusive, ¿sí?, del tiempo que dice, ¿sí? El tiempo, con quién estamos hablando, con quién nos estamos expresando, ¿sí? Entonces, yo les ponía énfasis, vean, lamentablemente me tocó repetir la clase anterior, ¿sí? Yo les ponía, ¿sí?, características personales de quien emplean, ¿sí?, y factores de contexto, ¿sí? Entonces decía que tenemos dos, ¿sí?, de tipo geográfico según su origen A, según su origen geográfico, según su formación cultural se establecen distintos niveles de lengua, variedad diastrática. Les hice apuntar esto para que consulten, ¿sí? A pesar de que aquí ya les puse algo del concepto. Dicen un lenguaje poco culto, significa diastráctica, variedad diastráctica en el lenguaje, ¿sí? Acá tenemos, dice, según su edad o profesión se distinguen entre jergas o lenguas especiales. Vean como en la segunda parte del concepto, ¿sí? Entre jergas, entre grupos de personas, según el nivel de preparación, según la edad inclusive, ¿sí? Por ejemplo, es el ejemplo que les ponía. Ustedes con sus amigos de barrio, con sus amigos de colegio, no es la misma expresión que cuando están hablando con sus padres, con un profesor, con autoridades, con personas mayores y adultas inclusive. Tenemos la variación lingüística determinada por el contexto de su uso caracteriza dos distintos registros de lengua, ¿sí?, también llamados, ¿sí?, variedades funcionales o diafásicas. ¿Qué es diafásica? Lenguaje más culto, que se utiliza de pronto con un profesor, con un jefe, vean, por ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, aquí teníamos ejemplos que habíamos analizado la clase anterior, ¿sí? Teníamos otros ejemplos, aquí el anterior, ¿sí?, a nivel de Latinoamérica, ¿sí?, a nivel de América prácticamente, no Latinoamérica, de América, ¿sí?, el significado de lo que es un bus,
En diferentes países lo llaman de diferente manera, otros como lo llamamos acá nosotros, ¿sí? Acá, observe, ¿sí? Los ejemplos de la costa y la sierra, el tipo de lenguaje que se utiliza en la costa y en la sierra, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? A la caricina de la sierra le dicen machón en la costa, ¿sí? Si en la costa dicen lloviendo, aquí se dice lloviendo, muchos dicen lloviendo, está lloviendo, ¿sí? A la pluma, en la costa, y aquí le decimos espero, ¿sí? En la costa le dicen guineo, aquí se le dice plátano. Entonces, vean, miren, son variedades, ¿sí? Variedades de nuestro lenguaje. Solamente por unos kilómetros de distancia, miren cómo varían. La costa con la sierra, ¿sí? De pronto, peñiscar en la costa, aquí decimos peliscar, me peliscó. En la costa se dice zapatillas, aquí se dice sandalias, como decía un estudiante ahí hace un momento. Zapatos deportivos en la costa, aquí dicen zapatillas, ¿sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de variaciones, diferentes tipos de términos, ¿sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Además, ¿sí? Tenemos más ejemplos, ¿sí? En nuestro medio. Miren, el segundo cuadro. De camellar, trabajar, ¿sí? En nuestro medio. Lo correcto, lo normal sería enamorar, pero se dice en camota. Hablar bonito, palabrear. Mantener una relación formal, amarrar, ¿sí? Se amarró, dicen, se amarró. Y cuando ya está formalizada una relación con la pareja. Llamar la atención, es decir, un chico que llama la atención, a él le dicen lamparoso. ¿Sí? Un puesto de comida rápida, le dicen agachadito. ¿Sí? A un descarado, caretuco le dicen. ¿Sí? En lugar de decir dormir, se dice ruco. En lugar de decir fiesta, se dice farra. De entender, se dice cachar. ¿Sí? Entonces, observen. Aquí, a ver, Mateo Hurtado. Deme leyendo, por favor. Hola Joaquín, ¿cómo vas? Bien, pana, pero estuve un buen rato sin internet y estaba bien preocupado porque no podía ingresar a la página web que nos indicó el A profe. ver, ya, gracias. Hasta ahí. A ver, hasta ahí. A ver, si estuvieron atentos. Aquí hay varios términos con variación lingüística. Y hay variaciones lingüísticas aquí. Quiero que pongan mucha atención a esto. Y mucha atención. Y vamos a encontrar la variación lingüística aquí. ¿Estamos? Vamos a continuar. A ver. Entonces, como decía Mateo, estaba leyendo, dice, hola Joaquín, ¿cómo vas? Bien, pana, pero estuve un buen rato sin internet y estaba bien preocupado porque no podía ingresar a la página web que nos indicó el profe. ¿Sí? Uf, qué mal. ¿Qué hiciste? Tuve que llamar al servicio técnico. ¿Y si te ayudaron? Sí, la chica se demoró un poco chequeando la conexión, pero al final ya me reconectaron el wifi o el wifi. ¿Sí? Menos mal. Si no ves que por aquí cerca no hay ningún ciber, chuta. Así que te fregabas. Bueno, me voy a terminar de hacer el trabajo. Topamos. Ya, ahí nos vemos. A ver, a ver. ¿Dónde encontraron? ¿Qué términos o dónde hay variaciones lingüísticas en este diálogo? Topamos. Topamos. Chuta, Ya, topamos, Ana, pana, chuta, topamos. ¿Qué más? ¿Qué más? chequeo. Ana. Chequear. Chequear, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Cyber.
Cyber o ciber, sí, bueno. A ver, ¿qué más? Pana. ¿Cómo? Joel, ¿decía algo? Pana. Pana, ya. Muy bien. Sí, a ver, entonces, vamos nuevamente al diálogo. Sí, al diálogo. Sí, a ver, yo voy preguntando, sí, yo voy preguntando hasta donde dice la palabra, sí, la primera parte, el primer índice del diálogo, ¿sí? Hasta aquí, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice en esta parte dónde hay variaciones lingüísticas? Pana. ¿Ya? Pana. Vean, aquí hay otra variación lingüística. ¿Están observando con el cursor? Ya, Un buen rato. ya. Un buen rato. Es otra variación, vea. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Dónde hay más? Profe. Profe, correcto. En la segunda parte, ¿dónde hay más variación lingüística? Uf. Uf, ¿no es cierto? Uf. Perfecto. ¿Sí? Ya, si no, acá vamos acá a la otra parte. Chequeando. Ya, ya, Chequeando. correcto. A la otra parte. ¿Dónde hay más? Chuta. Ya. Cyber. Miren esta palabra. Chuta. Me También. fregaban. Pegabas. Me Me fregaba. fregaban. Sí, Me por aquí. fregaba. Correcto. Sí. En la última parte. Topamos. 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 Ya. Ya, ¿no es cierto? Sí, correcto. Entonces, hemos identificado variaciones lingüísticas en un diálogo. Prácticamente un diálogo que de pronto entre ustedes lo realizan, ¿no es cierto? Sí, que de pronto dice el centro de esto que comentario que se quedó sin internet, ¿sí? Toapanta, apagado la cámara, sacado de la clase Toapanta. Entonces, un diálogo que de pronto entre ustedes comúnmente se lo hace, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, vimos algunas variaciones lingüísticas en ese diálogo. Entonces, yo quiero que quede claro, ¿sí? Ustedes van a estudiar, se van a aprender ese concepto y ese concepto no con las mismas palabras que están en el concepto, no de memoria, sino con sus propios términos, ¿sí? Con sus propios términos, ¿sí? Entonces, la próxima clase, antes de empezar tema nuevo, ¿sí? Tomo lección del concepto y mínimo 5 ejemplos que me van a dar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la próxima clase ya vemos otro tema, ¿sí? Ya vemos otro tema, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ya entramos a otro tema que quiero que de pronto esto esté entendido bien, ¿sí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Sí, sí está entendido. Entonces, no se olvide, la próxima clase puntuales nos conectamos, ¿sí? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Sí, correcto. Entonces, con esto me despido. Nos vemos el día lunes, de igual manera, 8 de la mañana. ¿Sí? Cuídense, nos vemos. Chao, chao.